Muy buenos días. Esta comisión investigó las campañas políticas del 2002, del 2006 y del 2010. Son las campañas políticas en las que don Otón Solís fue el candidato a la presidencia de la República por el Partido Unidad Social, perdón, por el Partido Acción Ciudadana. 2002, 2006, 2010. Esta investigación se hace después de que se determina que en la elección del 2010 hubo una estafa, después de que se determina con carácter de cosa juzgada que hubo una estafa en la elección del 2010 en la que el señor Otón Solís Fallas era el candidato a la presidencia. Esta investigación se realiza porque cabe la duda de si todas las personas que cometieron el delito en el 2010 fueron juzgadas y condenadas en el 2010. Y porque cabe la duda si en las elecciones del 2002 y en el 2006 se había utilizado la misma artimaña que se había utilizado en el 2010. Ni siquiera artimaña, el mismo delito que se había utilizado en el 2010. Quienes se beneficiaron de los delitos de 2014 fueron quienes quedaron electos en las elecciones del 2000. Quienes se beneficiaron del delito del 2010 son quienes quedaron electos o fueron nombrados en los gobiernos del PAC del 2014 y del 2018. Es decir, el beneficio económico de la estafa del 2010 fue aprovechado en las campañas del 2014 y del 2018. Ustedes se acuerdan de aquel famoso anuncio publicitario de don Luis Guillermo Solís, que decía que tenía 3 trajes y un reloj. Bueno, ese anuncio se hizo con plata mala vida, plata estafada, plata robada en la campaña del 2010. El Partido Acción Ciudadana es el único partido político que arranca la campaña del 2014, y así lo reflejan sus estados financieros, con plata. Tenía prácticamente $1.000.000 en sus cuentas, plata mala vida, plata robada a los costarricenses. Como no queda, como no es lógico pensar que solo 2 personas en el 2010 hicieron la estafa, el 19 de abril del 2019 presenté ante la Fiscalía una denuncia. 19 de abril de 2019 presenté una denuncia. La denuncia tenía como premisa que al quedar plenamente establecido que más de 250 personas integrantes del PAC falsificaron contratos y documentos y habían hecho uso de documentos falsos para estafar al Estado costarricense, es decir, para robarle la plata a los costarricenses, se denunció a todos los firmantes de dichos contratos como coautores de los hechos delictivos ya condenados. Insté vehementemente a la fiscala general para que acusara y abriera las causas correspondientes. Asimismo, como la justicia penal también tiene una función ejemplificadora, le solicité que procesara adecuadamente a todos los responsables de esa estafa contra el Estado costarricense, con ocasión de la actividad político-electoral, y que se tomaran las medidas del caso para que los responsables tuvieran los castigos correspondientes, se ejercieran en favor del Estado las respectivas acciones civiles para el resarcimiento de los daños provocados y se les inhibiera para la función pública. Esta denuncia fue presentada desde el 10 de abril del 2019, prácticamente hace 2 años, y esa denuncia hoy duerme el sueño de los justos. Adicionalmente, se comprobó de manera fehaciente en esta comisión que lo hecho en el 2010
la manera como se le robó la plata a los costarricenses en la campaña del 2010, que repito, el candidato era Otón Solís, había seguido el mismo patrón en las campañas del 2006 y del 2002. Eso me permite a mí concluir de manera categórica que tanto el Tribunal Supremo de Elecciones como la Fiscalía han actuado de manera complaciente para con el PAC, para con la gente que estaba involucrada en las campañas 2002, 2006, 2010 y para el candidato 2002, 2006, 2010, Otón Solís, con todos los que se robaron la plata de los costarricenses. Ha sido tal la complacencia por parte del Tribunal Supremo de Elecciones que sin tener capacidad para referirse a la prescripción, capacidad jurídica para referirse a la prescripción penal, aquí se hicieron presentes para decir que no investigaban en el 2002 y en el 2006 porque estaban esos delitos prescritos. El Tribunal Supremo de Elecciones no es un tribunal penal y al no ser un tribunal penal no puede emitir juicio sobre la prescripción. Le corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones, al encontrar la posibilidad de ilícitos penales, hacer las denuncias correspondientes y que sean los tribunales de justicia los que determinen si hubo o no delito y si ese delito está prescrito o no está prescrito. No le corresponde de ninguna manera al Tribunal Supremo de Elecciones. Y sobre el tema de la prescripción, el informe es categórico, porque el delito penal de estafa tiene una prescripción distinta a los otros delitos. Como el delito de estafa, aparte de que hubo un engaño, la víctima fue engañada, la prescripción del delito de estafa no comienza a correr hasta que el estafado se da cuenta que ha sido estafado. Porque casualmente ha habido un engaño. Es decir, no corre a partir del engaño, corre a partir del momento en el que la víctima sale del engaño. Esa es una diferencia fundamental. ¿Cuándo sale la víctima del engaño perpetrado por el PAC, perpetrado por Otón Solís? La VIC en relación con los actos delictivos del 2002 y del 2006 y en relación con los actos delictivos del 2010 que no fueron juzgados. Son todos esos actos, comienza a correr la prescripción a partir del fallo en firme en el 2017 por parte del Tribunal Penal. Es decir, esta comisión considera de manera categórica que los delitos perpetrados en el 2002, en el 2006 y los delitos perpetrados en el 2010 que no fueron incluidos en el fallo penal no están prescritos y que no existe entonces ninguna razón ni jurídica, ni política, ni moral, ni ética para que esos delitos no sean analizados por los tribunales de justicia. Además del cinismo del Partido Acción Ciudadana, después de haberle robado el dinero a los costarricenses, porque el Estado somos todos nosotros, la víctima ciertamente es el Estado, pero el Estado nos representa a todos nosotros. Es un cinismo por parte del Partido Acción Ciudadana y de sus candidatos que se beneficiaron, sus candidatos Otón Solís, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, que se beneficiaron con esa plata robada, que ahora se vengan a escudar en la figura de la prescripción que de por sí no aplica. Es por eso que el informe le pide al Ministerio Público investigar si procede y de manera individualizada la solicitud de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos de todas estas personas que se beneficiaron, que participaron en esos actos delictivos. Adicionalmente, valorar la reapertura de un nuevo expediente en lo que proceda de la causa penal 12-20
4024-033P del Partido Acción Ciudadana, referido a la causa presidencial del año 2010, que es casualmente lo que yo denuncié en la denuncia de abril del 2019. Al Tribunal Supremo de Elecciones, tengo que ser categórico. El Tribunal Supremo de Elecciones no ha tenido equidad, no ha sido equitativo en el manejo de las contiendas electorales. Ha sido complaciente el Tribunal Supremo de Elecciones con el Partido Acción Ciudadana. Ha sido absolutamente complaciente. Y yo no solamente lo indico, sino que además se incluye dentro de las recomendaciones al Tribunal Supremo de Elecciones que cese en ese actuar complaciente, donde no ha sido equitativo. La cancha no ha estado pareja para los partidos políticos. La cancha se ha desparejado utilizando la plata de todos los costarricenses para beneficiar al partido que está en el poder, al partido que llegó al poder en el 2014. El partido Acción Ciudadana llegó al poder con plata que le robó a todos los costarricenses. El partido Acción Ciudadana llegó al poder con plata que le robó a todos los costarricenses. El partido Acción Ciudadana está en el poder con plata que le robó a todos los costarricenses. El candidato en el 2002, en el 2006, en el 2010 era Otón Solís. No podemos olvidarlo. El candidato en el 2002, en el 2006 y en el 2010 era Otón Solís. Otón Solís fue el responsable de haberle robado esa plata a los costarricenses, de haber estafado al Estado, y toda esa plata que se robó el PAC, el responsable fundamental es el candidato. Eso es lo que cabe en buena lógica. El candidato era Otón Solís Fallas 2002, 2006, 2010. Por ende, el responsable de esa estafa y el responsable de ese robo es, sobre todo, Otón Solís Fallas. Quienes salieron condenados en ese fallo penal son únicamente chivos expiatorios. Son las personas que están pagando los platos rotos. Pero es claro, después de 24 audiencias de esta comisión, que esas personas son únicamente los chivos expiatorios. No estaban ellos en la capacidad de fraguar una estafa millonaria como se fraguó, pero además ellos no estaban presentes en el 2002 y en el 2006 con un patrón que existía desde antes. Con un patrón que existía desde antes y habiéndose establecido la estafa en el 2010, lo moral, lo ético, lo legal, lo correcto, lo justo era devolverse, que los tribunales de justicia se devolvieran, que el Tribunal Supremo de Elecciones se devolviera a hacer un examen exhaustivo de lo que había pasado en el 2002 y en el 2006. Y lamentablemente hay un hecho categórico, que es que el Tribunal Supremo de Elecciones no se devolvió. Es un hecho categórico de que el Ministerio Público no se devolvió. Y es un hecho categórico que al Tribunal Supremo de Elecciones no le compete determinar que existe una prescripción cuando el Tribunal Supremo de Elecciones no tiene capacidad para determinar prescripciones. Esa prescripción solo la pueden determinar los tribunales penales. Y como se establece en el expediente legislativo, el delito de estafa tiene una prescripción distinta que comienza a correr únicamente después del momento en que el estafado, es decir, el Estado, es decir, todos los costarricenses, nos dimos cuenta de que habíamos sido estafados. Por esa razón, con toda vehemencia y con todo respeto, le pido al Ministerio Público y al Tribunal Supremo de Elecciones que sean justos, que sean correctos,
que hagan lo que debieron haber hecho en su principio, que sean humildes y reconozcan que no han sido equitativos y que se devuelvan a hacer lo correcto. Este es el candidato. Este es el candidato. Este es el candidato. Este es el candidato. 2002, 2006, 2010. Este es el responsable de esas campañas. No hay otro. No es justo que haya habido chivos expiatorios. Otón Solís es el responsable de lo que sucedió en el 2002, 2006, 2010. Le compete al Tribunal Supremo de Elecciones y le compete al Ministerio Público terminar las investigaciones que no hizo. Muchas gracias.